Continuando con el ejemplo de Pablo y del perro, también nos habla acerca de lo que es la recuperación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos por un tiempo el perro sin darle ciertos horarios o ciertos premios, digámoslo así, sin la campana, al momento de regresar después de varias semanas a volver a experimentarlo, la respuesta va a ser automática en el cerebro del animal. Entonces, bueno, si nosotros dejamos de darle el premio, un huesito o algo, después de un mes, 2 meses, pero con el sonido de la campana, al regresar en ese tiempo, después del tiempo pasado, 2 meses, digámoslo así, al momento de sonarle la campana, el perro automáticamente va a recordar por medio de sus estímulos, respuestas, que recibía un premio. ¿Qué va a pasar ahí? El perro automáticamente va a ir a presentarse a recibir su premio. Entonces nos dice aquí, por lo tanto, Pavlov consideró la extinción reprimía, pero que no eliminaba. ¿Qué quiere decir? Se puede extinguir la práctica, pero no se puede eliminar por completo lo que este animal aprendió. En el ejemplo de Pavlov es muy larga, por lo que vamos a ir con el acondicionamiento operante. ¿Qué es el acondicionamiento operante? Es un tipo de aprendizaje asociativo según el cual el sujeto asocia comportamientos con sus consecuencias. Este tipo de aprendizaje aumenta si viene seguido por un esfuerzo o disminuye si le sigue un castigo. Es el estímulo respuesta pero con un castigo o un premio. ¿Cuáles son los autores más destacados? Pues tenemos a Skinner, que fue un psicólogo norteamericano y diseñó sus primeras investigaciones siguiendo los principios del conductismo de Watson. Propuso las técnicas de modificación de conducta, sobre todo el acondicionamiento operante, como herramienta de cambio en las acciones humanas. Esto fue en 1904. Si ustedes se fijan, hace muchos años. Diferencia entre el acondicionamiento clásico y operante. El clásico, el sujeto asocia diferentes estímulos que no puede controlar, como el ejemplo del perro. El perro no puede controlar la saliva, o sea, al momento de escuchar la campana y de oler las croquetas, saliva. Y el acondicionamiento operante, al contrario, permite que el sujeto asocie el comportamiento de sus consecuencias. Supongamos, si el perro ya aprendió, digámoslo así. Bueno, vamos por un ejemplo de una persona. Si yo en el acondicionamiento clásico, el ejemplo de las estrellitas, que yo les pongo las estrellitas a las niñas que se portan bien o a los niños, en el operante, ¿qué va a pasar? El niño va a aprender ahí automáticamente a que si se porta bien, a que si trabaja bien en clases, va a recibir la estrella. Ahí ya hay una consecuencia, ya hay un pensamiento más lógico, si ustedes se dan cuenta. Al principio en el clásico es, los 5 primeros, bien, perfecto, terminaron, tienen su estrellita. Aunque esté mal la tarea, tienen su estrellita. Pero en el operante, ¿qué va a pasar? Que ya van a todos asociar, todo el salón va a asociar que deben de ganarse la estrellita, que para ellos es muy importante, entonces comienzan a trabajar de manera diferente. Similitudes entre ambas, la adquisición del conocimiento, la extinción, que es lo que les decía, se nos olvida y luego regresa, pero por un estímulo de nuestro cerebro, automáticamente vamos a recordar todo. La recuperación espontánea, que es lo que les decía el ejemplo del perro, la generalización y la discriminación, que la vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ya conocemos lo que es el experimento de Pavlov. Ahora, el experimento de Skinner establece bases sobre el acondicionamiento operante. Él toma como ejemplo la ley del efecto de Thorndike, que él también fue un psicólogo que realizaba experimentos a las personas, pero él fue el padre de lo que eran los tests de evaluación psicológica. Entonces, Skinner investigó sobre los principios del control del comportamiento. Él se va más a lo que las personas hacían, no tanto a lo que recibían como premio. Él experimentó con una paloma. Les explico lo siguiente. Él realizó experimentos con ratas y palomas, que son las más famosas. Hacia una cámara operante, un laberinto. ¿Qué era un laberinto? Por ahí vieron el ejemplo de la rata, ¿no? De Watson. Pues esto es lo mismo. A diferencia de que aquí, en lugar de recibir un premio, recibían un toque. O sea, es al revés. Entonces nos dice, se trataba de una caja aislada a prueba de ruidos con una palanca que puede ser pulsada por un animal, liberaba comida o agua. Al principio fue así. Después, ¿qué pasa? Que este dispositivo lo cambian y lo modifica Skinner y le pone toques. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al momento la paloma se confía, va y agarra, come, le pica la palanquita, recibe comida, se va. Pero al momento de picar y recibir toques, ¿qué pasa aquí? Que él se va a dar cuenta que al tocar va a recibir toques y no lo vuelve a hacer. A eso se refiere.
Basándose en la observación y en los resultados experimentales de Skinner, se dio cuenta de cómo los sujetos variaban sus conductas en función de las respuestas adquiridas. A partir de la idea de Skinner se propuso el uso del modelamiento, es decir, un procedimiento mediante el cual ciertos reforzadores van guiando las acciones de un animal hacia una conducta deseada. ¿Qué pasa aquí? Ahí ven el ejemplo del laberinto, la imagen de la ratita, ahora con la ratita. En el laberinto, él le pone escondido un pedazo de queso. ¿Qué hace la rata? Olfatea, olfatea, que eso viene siendo el acondicionamiento clásico. Olfatea y sabe que va a recibir comida. Pero ¿qué pasa si en lugar de recibir comida recibe un toque? Él ya le va a dar la vuelta a lo que es este tipo de experimentación.